Pues hoy nos toca ver Judas, versículos 22 y 23, que van a ser las últimas palabras de consejo de Judas. Y antes de dar la bendición en los versículos 24 y 25, son esos dos pasajes de 22 de Judas y el 23. Judas toma la importancia de rescatar a los perdidos, ganar al perdido y al hacer todo por el alcance hacia los que están sin salvación, sin conocer de las cosas de Dios o que están lejos de Dios. Después de escuchar todo esto que ha presentado acerca de los falsos, de los enmascarados, sus características y todo ello, ahora viene lo importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros como creyentes? Bueno, vamos a examinar a ver qué nos enseña el Señor en estos dos versículos, los últimos dos versículos de instrucción que da Judas. Dice así: a algunos que dudan, convencedlos. Y el 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra que nos reta, nos ayuda a poder crecer y saber cómo poder ser de bendición a otros. Vemos aquí, Señor, la importancia de alcanzar las almas que están perdidas. Oh, Señor, que sea nuestro palpitar, que sea nuestro fuego de entusiasmo, ver que otros vengan y entren al reino de Dios. Úsenos a cada uno y que podamos nosotros entender, y a través de sus últimas palabras que Judas nos da en estos versículos, nos puede ayudar a entender mejor acerca de alcanzar a otros para Jesús. Se lo pedimos en el nombre de Él, el Salvador Jesús. Amén. Vemos aquí entonces que dice Judas: a algunos que dudan. Y luego dice: a otros salvad, arrebatándolos. Y tercero, otro tercer grupo dice: de otros tened misericordia. Eso se ve como tres tipos, tres clases de grupos que necesitan recibir o reconocer de las cosas de Dios, y los quebró, y los vamos a ver en esa manera, los quebró en tres partes. Primero habla de los que dudan, y una de las cosas que la Biblia nos enseña, por ejemplo en Proverbios 11:30, donde dice la segunda parte del versículo S30 de Proverbios 11, y el que gana almas es sabio. El corazón de Dios que pone en nuestros corazones es que seamos ganadores de almas. La razón de existencia de la iglesia es que podamos nosotros alcanzar a almas para el reino de Dios. Y uno de los primeros que aquí Judas dice y introduce son los que dudan. Hay gente que tiene preguntas y tiene diferentes cuestiones en cómo poder entender de la Biblia, de las cosas de Dios. Es bien difícil para algunos que quizás fueron a la escuela y ya no les enseñan la Biblia, ya no hay ni siquiera importancia en qué dice Dios, porque ahora, especialmente en nuestra nación, ya no se estudia la Biblia en las escuelas porque tiene que separarse de lo público con lo del gobierno. Pero dice aquí de este grupo de individuos que tienen dudas, tienen preguntas, quisieran saber, algunos quizás están desesperados porque no hayan por dónde entrarle,
ven tantas contrariedades o ven que hay un grupo que dice una cosa, el otro grupo dice otra cosa. Viene a haber confusión. Entonces Judas lo que está diciendo que necesitamos hacer es convencerlos. Y ese es el reto. Y en una manera con compasión, se toma mucha paciencia, a veces se toma tiempo, pero Dios nos puede usar para convencer a aquel que duda. Y la palabra dudar es la última vez que se menciona en el Nuevo Testamento aquí, y la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento está allá en Mateo 14:31. Y esa historia que es parte de ese versículo fue cuando Jesucristo caminó sobre el agua y que los discípulos creían que era un fantasma, y cuando realizaron que era Jesús, porque él les dijo que él era, entonces Pedro le dijo: si eres tú, que yo camine sobre el agua hacia ti. Y caminó Pedro un pedacito, lo dice ahí las escrituras en Mateo 14, y al ver lo que estaba pasando del agua de la tormenta, empieza a sumirse. Y pues lo que clamó Pedro al estarse sumiendo en el agua: sálvame, Señor, fue lo único que alcanzó a decir. Y el Señor lo rescata, lo agarra, lo levanta, y ahí es donde le dice las palabras inmortales de lo que estamos hablando aquí de la duda. Dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea de Pedro, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y pues lo rescata el Señor. Y así, de igual manera, como allá Pedro literalmente necesitaba ser salvado por su dudar, que Jesús lo reta: ¿por qué dudaste? Y es que todos tenemos la tendencia hacia dudar, pero el peligro es de que quedemos sin respuestas. Es difícil a veces entender, y por eso Pedro también nos exhorta en primera de Pedro 3:15, donde nos dice que tenemos que dar respuesta. Primera de Pedro 3:15 dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. O sea que nosotros siempre tenemos que estar listos para dar una respuesta con reverencia, con mansedumbre, en otras palabras, en una manera, yo le digo, amable, que podamos compartir las escrituras. Pero para ello hay que conocer las escrituras, hay que entender las escrituras. ¿Cómo le vamos a explicar a alguien algo que no entendemos o que no sabemos? Para ello vamos a tener que entender y conocer y haber leído la palabra de Dios, la Biblia. Ojalá que Dios te use a ti para aquellos que alrededor tuyo, de tus familiares, amistades que dudan, que tú les puedas ayudar y que le des las respuestas o les des explicación acerca de la fe que tú tienes. Aquí Judas entonces está hablando de los que dudan, tratar de convencerlos. Pero hay otro grupo. Menciona aquí después de estos, en el versículo 23, hay dos grupos más. El otro es: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Este segundo grupo, primeramente, son los que están en peligro, le podríamos decir, en peligro, porque dice que hay que salvar, hay que rescatarles. Y la manera de hacerlos es en una manera dramática. Dice: arrebatarlos del mismo fuego. Es como una casa que está encendida y usted está viendo una criatura o un individuo que no se puede salir, y usted entra, lo arrebata y lo saca. Si es bombero o tiene el equipo para poder entrar y ayudarle para poder salvar esa vida. El hombre está en rebelión y no realiza que está dirigiéndose hacia el infierno. Por su estilo de vida, estar en contra de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios espera de nosotros, y por quizás ir contraria a las cosas de Dios,
Por eso hay mucha anarquía y rebeldía en el corazón del hombre. El hombre está un paso al infierno si no conoce a Jesucristo. Si no ha recibido a Jesús como el Salvador de su vida, está a un paso del infierno. Si llegara a suceder algo, si por cualquier razón le entra como ahorita el COVID-19 y llega a morir, o cualquier otra enfermedad que le pueda dar, o un accidente en un avión, en un carro, como sea, y pasa la eternidad sin haber hecho paz con Dios, entonces esa persona se pierde. Hay personas que están tan cerca, están a un paso del infierno. Pocas personas piensan que están dirigiéndose hacia el infierno. Pocas personas aceptan de que ellos piensan que no van a ir al infierno. Pero trágicamente la Biblia nos dice que va a haber muchas personas. Es más, mucha gente que está en la iglesia, mucha gente que va a nuestros templos, no conocen a Cristo. Y cuando usted comienza a platicar con la gente religiosa o la gente de la iglesia, especialmente con ellos, acerca del infierno, evaden o no quieren saber de eso. Es algo negativo. No queremos ser negativos, hay que ser positivos. Claro, no vamos a hablar del infierno todas las veces o nomás un tema. Claro que no, pero necesitamos insistir de que es un lugar real. Es un lugar que existe. Y aunque pocos quizás quieren hablar de él, hay unas palabras que dijo William Booth, que fue el fundador del grupo de la Salvation Army. Es una denominación ahora, pero era un grupo que asistía y ayudaba en su día, y todavía lo hace. Son los que suenan la campanita durante la Navidad para pedir que les dé dinero y para su organización. Ellos ayudan a la gente, los alimentan, los alojan. Se llama el Ejército de Salvación, Salvation Army. Bueno, el fundador de esa organización, William Booth, dijo en una ocasión, se cree que dijo esto: si yo hiciera las cosas a mi manera, yo no mandaría mis trabajadores 4 años al colegio y 3 años al seminario. Si yo lo hiciera a mi manera, pondría a todo trabajador 5 minutos en el infierno. Esa sería la mejor educación teológica que podrían recibir. Palabras de William Booth. ¿Se imagina usted? 5 minutos en el infierno. Sería una eternidad. Quizás eso no nos gusta, por eso hablar de que cómo va a ser posible de que las almas se van a estar quemando y sufriendo en un lugar de agonía para siempre. Pues tal lugar existe. Y la urgencia que Judas da es de que estos falsos han engañado, siguen engañando, y quizás te está engañando a ti todavía en nuestro tiempo, a nuestras iglesias. Aún hay personas que quizás por su ignorancia siguen a cualquier persona que habla bonito, que suena bien, pero no conocen y no entienden la Biblia. Perciben que algo no está bien, pero la triste realidad es de que no conocen a Jesucristo. El diablo pone una vianda, quiere tapar los ojos de la gente para que no conozca y no vea las cosas de Dios. Que Dios te ponga en ti una carga para que podamos arrebatar a algunos de las mismas llamas que van en dirección hacia el infierno, y que podamos ayudarles a decir: estás equivocado, este es el camino, en la dirección que uno va, esa es la dirección de salvación. Este es el segundo grupo que habla Judas, que necesita ser rescatado y alcanzado. Pasamos al tercer grupo que menciona, y estos está en el versículo 23, y de otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A esto les llamamos los que están contaminados, los que dudan, los que están en peligro y ahora los que están contaminados. A este grupo de personas, de almas, tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado. Por eso es necesario todos los días vestirse el creyente con el equipo espiritual, protección espiritual, la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 18, nos da la armadura, el equipo que necesitamos ponernos a diario para poder protegernos de las contaminaciones de este mundo. Eso es otro estudio, sería otro mensaje. Pero lea Efesios 6, del 10 al 20. Y usted va a encontrar ahí acerca de la armadura de Dios. Y esa es la protección espiritual que todo cristiano todos los días se debe de poner, porque estamos viviendo en un mundo contaminado. Igual como ahorita el COVID-19, que quieren que nos pongamos la máscara, que tengamos mucha precaución donde quiera que vayamos, en público, porque podemos ser contagiados por alguien que quizás está teniendo este virus y nos la puede pasar. Pues estamos viendo así de igual manera que hay personas que están contaminadas, pero del pecado, del mal. Y si uno, por querer ayudar o por querer levantarlo, lo puede aún contaminar, lo puede tumbar abajo. Y es la causa que por eso dice aquí que tenemos que, con misericordia y teniendo temor, incluye las dos cosas, con misericordia, en temor. Y uno de mis hijos, que es bombero en Houston, trabajaba, creo que ya no trabaja allí, en un departamento que se llamaba Safe Rescue, rescate seguro. Era un grupo de individuos que tenían que estar siempre listo en las horas que ellos estaban cuidando en esas plantas donde tenían diferentes clases de petróleos o gases y diferentes cosas que podía escapar. Y para rescatar a las personas ellos tenían que tener cierto equipo para entrar y poder rescatar a las personas. Y yo le pregunté a mi hijo cuáles eran las cosas, equipo que tenían que usar. Pues tenían que usar un aparato para respirar, necesitaban usar cierta ropa que fuera resistente contra el fuego, un casco especial, lentes de seguridad y botas con punta de metal. Desde la cabeza hasta los pies tenían que estar bien vestidos para entrar a esos lugares, a poder rescatar y tratar de salvar vidas que podían tener a uno perder sus vidas allí en esos sitios. Ese es el esfuerzo que se hace para salvar una vida, una alma. Se invierte y está haciéndose un gasto tremendo, pagándole a esos muchachos y a esa gente que están, eso es lo que están haciendo, previniendo y para rescatar a la persona, a la alma que necesita, para que no se vaya a perder. Igual modo, la iglesia es ese grupo que ahora tiene que ayudar para los contaminados. Nosotros ahora tenemos la capacidad, y por eso dice que tenemos que tener cuidado, que aborrezcamos aún la ropa contaminada por su carne. Es una ilustración que aún hasta la ropa misma está mal y nos puede contagiar y nos puede hacer daño. Habla del cuidado y la precaución. Ahora, termina Judas con esas palabras, insistiendo la necesidad y la oportunidad que tenemos como iglesia de tener un corazón que su énfasis como iglesia, como cristiano, como creyente, que debe de ser rescatar al perdido, ganar al perdido, alcanzar al perdido.
la mayor parte de las iglesias y cristianos es la última cosa que estamos pensando. Sí, sí deseamos que el perdido se entregue al Señor, pero ¿qué estamos haciendo individualmente para ayudar a gente que tiene duda, a gente que está en peligro y especialmente a la gente que está contaminada, o sea, que está totalmente, ni quieren oír, ni tienen deseos de poder darle oportunidad a que uno les presente la palabra de Dios? Pero Dios tiene maneras para cómo poder, como ahorita en estos tiempos la gente está más abierta. Quizás muchos de ellos están respondiendo porque están realizando que quizás el fin se acerca. Y pues no sabemos cuánto tiempo falta o qué está haciendo Dios para alarmar a la gente, para despertar, especialmente a la iglesia, que nuestra misión, la única razón de existencia es salvar y rescatar a almas que están perdidas. Hay una hermana, Fanny Crosby. Ella de muy niña tuvo problemas con sus ojos y cuando le echaron una medicina a esta niña pequeña, en vez de que le ayudara a su vista y a su visión, quedó ciega. Y toda la vida ella fue una mujer que no pudo ver, tenía todo normal, pero porque le echaron la medicina equivocada, resultó en que ella nunca pudo ver. Ella escribió, como era creyente, más de 9,000 himnos. Así en oscuridad, se imagina usted, más de 9,000 himnos están a su crédito. Hay como 16 en el himnario bautista, cantos que ella escribió. Fíjese nomás. Ella quizás sí sufrió porque no podía ver, pero en sus cantos ella alude que la primera cosa que quiere ver cuando entre la eternidad es a Jesús. Ella desea ver a los hermanos, al pueblo de Dios, a los familiares de ella. Dice, pero antes de que los mire a ellos, mi deseo es ver primero a Jesús. Judas termina con un fuerte énfasis en que todo lo que escribe es para alcanzar las almas, que vidas vengan a ser rescatadas. La razón que la iglesia y su misión y la responsabilidad es que las almas perdidas sean rescatadas. Oh, hermano y amigo, si tú quizás no oyes el palpitar de la gente que está con deseos de querer de Dios, pero ¿qué les dices? ¿Cómo les? Necesitas conocer a Dios tú mismo. Necesitas escudriñar la palabra de Dios. Necesitas prepararte. Necesitas pedirle a Dios que te abra los ojos, que te abra tu corazón y que te dé entendimiento para poder ayudar a aquellos que dudan, a los que están en peligro, que están dirigiéndose hacia el infierno, y a aquellos que están completamente idos en contaminación y que necesitan ser rescatados por alguien. Que Dios te use a ti y que me siga usando a mí para poder ser de bendición a todos aquellos que necesitan ser rescatados. Ahora en esta hora vamos a orar para que Dios nos dé palabra de entusiasmo para hablarle a los demás. Gracias, Señor, por su palabra que nos ha dado en esta hora. Gracias, Señor, porque Judas pudo darnos un reto de que necesitamos ver las oportunidades de aquellos que tienen dudas, aquel que está completamente en peligro, alejado y no quiere de Dios, y que hay oportunidades para poderlo alcanzar, que lo arrebatemos si es posible. Y Padre, que aquellos que están totalmente mal y enfermos, ya contaminados, ya en lo último, todavía hay oportunidad. Mientras que hay vida, hay oportunidad de salvación. Gracias le damos, Señor, por su palabra, que así como Judas nos ha dado, que podamos nosotros ahora presentar y tener celo para compartir
las cosas de Dios. Úsenos a cada uno para alcanzar a otro. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén.